Buenos días. Enmarco al curso de preparación de fase privada, en este caso Derecho Mercantil. Vamos a trabajar lo que corresponde a la semana número 15 y de ella trabajaremos los contratos mercantiles típicos. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca sobre los contratos mercantiles de tracto comercial regulados en la normativa guatemalteca. Definición. Es importante enmarcar lo siguiente: todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico nos va a conllevar a un contrato. De esta cuenta, los contratos vamos a definirlos a través del negocio jurídico, que es aquella declaración de voluntad que es creadora de efectos jurídicos, y dichos efectos pueden recaer sobre una o varias personas. En consecuencia, ¿qué es un contrato? Y es un acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades de dos o más personas que se obligan mutuamente a crear, regular, modificar, transferir o extinguir obligaciones o derechos. Por su cuenta, entonces, los contratos típicos son aquellos en el cual la estructuración, características, elementos esenciales del mismo se encuentran regulados en la legislación nacional. Y es ahí que en este caso los contratos típicos mercantiles se encuentran regulados en la legislación nacional a través del decreto 2-70, Código de Comercio de Guatemala. En ese respectivo orden de ideas es importante establecer y determinar la forma de los contratos típicos que se regulan en la legislación nacional, y de esta cuenta las formas se encuentran definitivamente establecidas en el Código Civil en cuanto a elementos generales y especiales en cuanto a lo que establece el Código de Comercio de Guatemala, siendo estos los elementos formales que determinan el ámbito de los contratos. Primero identificamos la escritura pública, que es un contrato por naturaleza vinculante, en este caso autorizado por notario. El documento privado con legalización de firma o con, en este caso, la simple firma de las personas que intervienen en el negocio jurídico. Es importante enmarcar y establecer que en el marco de los contratos mercantiles, muchos de ellos no van a requerir, en este caso, la obligatoriedad de la intervención del notario en el aspecto de legalización de firmas y, en este caso, del ámbito contractual. Pueden los contratos también celebrarse por medio de acta levantada ante alcalde del lugar, también por correspondencia en forma verbal, por teléfono, vía electrónica, por formularios, a través de pólizas, facturas, orden, pedido de las formas antes mencionadas, dependerán del contrato que se esté realizando. Es importante enmarcar entonces que las formas contractuales son eminentemente vinculantes, toda vez que de ellas va a conllevarse, en este caso, el perfeccionamiento del negocio jurídico. Pero es importante enmarcar que en los contratos típicos mercantiles, particularmente, ellos van a establecerse y básicamente van a determinarse del ámbito del poco formalismo. De esa cuenta les he hecho referencia a lo relacionado a que en muchas ocasiones no es necesaria la intervención notarial, específicamente en la legalización de firmas. De esa cuenta, los principios a través de los cuales van a regirse estos contratos típicos mercantiles van a
ser, en este caso, determinados a través de la verdad sabida, la buena fe guardada y el respectivo ánimo de lucro, principios generales de la contratación mercantil, eminentemente vinculantes específicamente en la creación de obligaciones de esta naturaleza. De esa cuenta vamos a identificar y determinar los contratos típicos mercantiles. De esta cuenta vamos a comprender lo siguiente. Primero, el contrato de compraventa. El contrato de compraventa mercantil es un contrato típico mercantil mediante el cual el sujeto denominado vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el otro sujeto, definitivamente el comprador, se obliga a pagar el precio, es decir, la suma monetaria. Los contratos se van a encontrar y fundamentar de la siguiente manera. La venta, va a existir también la clase de compra-venta a través de venta contra documento, de conformidad con el artículo 395. Todos los artículos que voy a citar ahora, todos corresponden al Código de Comercio de Guatemala. La venta de cosas en tránsito, de conformidad con el artículo 696. La venta FOB, de conformidad con el artículo 697, la venta SIF, conforme el artículo 699 al 702. Otras especies de compraventa, vamos a identificar la compraventa al gusto o a prueba, de conformidad con el artículo 1799, estos van a corresponder al Código Civil. La compraventa sobre muestras, de conformidad al artículo 1800 del Código Civil. La compraventa expresando especie y calidad, conforme al artículo 1801. La compraventa sobre cosas futuras, de conformidad al artículo 1805, y la compraventa con reserva de dominio, aplicable específicamente sobre bienes muebles y que corresponde a lo que regula el artículo 1834 al 1843 del citado Código Civil, Decreto Ley 106. Las características de este tipo de contratos son los siguientes: bilaterales, onerosos, conmutativos, consensual, principales y traslativos de dominio. Los elementos de cada uno de estos contratos son los siguientes: los elementos personales, que son el comprador y el vendedor; los elementos reales, la cosa y el precio; y los elementos formales, dependiendo de la cosa, pues definitivamente la legislación nos va a determinar un ámbito de obligatoriedad en marco a la formalidad del contrato. No obstante a ello, en el ámbito mercantil van a existir contratos a través de los cuales no va a ser necesaria la convencionalidad a través de un instrumento o de un documento escrito. Luego identificamos el respectivo contrato de suministro, y que este contrato es a través del cual una parte llamada suministrante se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra llamado suministrado una serie de prestaciones periódicas y continuas de mercadería o servicios. Este tipo de contrato se encuentra regulado en el artículo del 707 al 712 del Código de Comercio de Guatemala. Sus características por su cuenta nos conllevan a que son contratos consensuales, bilaterales, principales, onerosos y de tracto sucesivo. Los elementos de este tipo de contratos son los siguientes: son los elementos personales, que corresponde al suministrante y suministrado; los elementos reales, que conllevan a las cosas, muebles o servicios, y el precio; y el elemento formal, que nos va a conllevar a que este tipo de contrato no se sujeta en este caso, una formalidad en especial. Sin embargo, si existe en marco a ella una garantía prendaria o hipotecaria, en este caso debe de constar la formalidad en escritura pública. El contrato estimatorio es un contrato típico mercantil mediante el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de determinado plazo. Este tipo de contratos se encuentra regulado en el artículo 713 del Código de Comercio. Sus características son ser un contrato principal, bilateral,
real, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y traslativo de dominio. Los elementos de este tipo de contratos son los elementos personales, que son el consignante o consignatario, la cosa, el precio, y los elementos formales, que determinamos que este tipo de contratos no establece una formalidad especial para su efectiva validez. Contrato de apertura de crédito, que es el contrato mercantil por el cual una persona se obliga a oponer a disposición de otro una determinada cantidad de dinero a bien de contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas que de él disponga o proveer las cantidades pagaderas por su cuenta. Se fundamenta en el artículo del 712 al 728 del Código de Comercio de Guatemala. Sus características son ser un contrato consensual, bilateral, principal, oneroso y conmutativo. Sus elementos personales son el acreditante y el acreditado. Los elementos reales es el crédito, comisión, intereses y gastos. Y los elementos formales, este tipo de contrato no se sujeta a una formalidad en especial. El contrato de descuento es el contrato por el cual el descontario cede a favor del descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Este tipo de contrato se regula en el decreto 1-2018 del Congreso de la República. Las características son ser un contrato principal, bilateral, oneroso, consensual, nominado y conmutativo. Sus elementos personales son el descontatario y el descontador. Los elementos reales son la cosa y el precio, y los elementos formales, este tipo de contratos no tiene una formalidad especial para su efectiva validez. Y el contrato de cuenta corriente corresponde a que es un contrato típico mercantil en virtud del cual los créditos y débitos de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y a cargo de la cuenta de cada cuenta correntista, y solo el saldo que resulta del cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible. Este contrato se regula en los artículos 734 al 743 del Código de Comercio. Sus características son ser consensual, bilateral, principal, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y nominativo. Los elementos personales son los cuentacorrentistas. Los elementos reales es el crédito y las remesas. Los elementos formales, este tipo de contratos no genera una formalidad especial para su validez. El contrato de reporto es un contrato mediante el cual una persona transfiere a otra la propiedad de título de crédito, obligándose este último a devolver el primero u otros títulos de la misma especie dentro del plazo pactado y contra reembolso del precio de los títulos. Se encuentra regulado en los artículos 744 al 749 del Código de Comercio. Las características es ser un contrato bilateral, oneroso, nominado, conmutativo, real, formal y de tracto sucesivo. Elementos personales, reportado, reportador, es el elemento real, son los títulos de crédito, y la formalidad es que este sí debe de constar de forma escrita. Luego identificamos la carta de órdenes de crédito y vamos a proceder únicamente a definir los mismos ahora mismo, y este contrato se formaliza en un documento denominado carta de orden de crédito, por medio del cual el dador, que es quien lo expide, se dirige a un destinatario ordenándole la entrega de una suma de dinero. En este caso, la persona que se lo pidió se llama tomador o beneficiario. Luego identificamos las tarjetas de crédito, que estas se expide a favor de personas determinadas y no son negociables. Únicamente la puede usar a favor de la persona quien se le expide. Luego encontramos el contrato de crédito documentado, contrato por el cual una persona se obliga frente a otra a pagar o contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. Y finalmente concluimos con el fideicomiso, que es un negocio jurídico por el que una persona transfiere a otra con fines específicos y beneficios de un tercero. Luego identificamos el contrato de transporte, que es un negocio a través del cual una persona se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro de pasajeros de mercaderías ajenas
Por lo tanto, este transporte es aplicable al contrato de transporte terrestre, aéreo o al que tenga cualquier movilidad. Dentro de ellas podríamos identificar las vías marinas. De ahí identificamos el contrato de participación, que es a través del cual un comerciante denominado gestor se obliga a compartir con otro o varias personas llamadas partícipes que se le entreguen bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que se produzcan de su empresa como consecuencia de parte o totalidad de sus negocios. El contrato de hospedaje es el contrato en el que una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución, comprometiéndose o no a la alimentación con la finalidad de prestar el servicio específicamente del hospedaje. El contrato de seguros es el contrato en el cual el asegurador, que debe ser una sociedad garantizada conforme a la ley guatemalteca, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato. Contrato de reaseguro, que nos identifica que ese contrato se traslada a otro, el asegurador o reasegurador parte o total de su propio riesgo. El contrato de fianza es en el que una fianzadora se compromete a responder sobre las obligaciones de otra. El contrato de reafianzamiento es la fianzadora que se obliga a pagar a otra, según los términos de contrato, las sumas que hayan pagado el acreedor del contrato con la fianza del refianzado. Contrato de distribución es aquel en el que una persona contrata a otro comerciante denominado distribuidor o representante para que por cuenta de este último venda o distribuya, promueva, expeda o coloque los bienes o servicios de su giro. Con esto estamos dando por concluida la presente clase y vamos a realizar una serie de preguntas a efecto que sean contestadas. ¿Cuál es el contrato típico mercantil en virtud del cual los créditos y débitos de las remesas recíprocas de las partes se consideran respectivamente como partidas de abono y cargos a cuenta, y no solo el saldo que resulte del cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato? 2. ¿Cuál es el contrato mediante el cual el sujeto transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el otro sujeto se obliga a pagar el precio en dinero? 3. Contrato por el cual una persona se obliga frente a otra a pagar o contraer una obligación que por cuenta de éste y en beneficio del beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. 4. Son aquellos contratos en los cuales la estructuración, característica y elementos esenciales del mismo están regulados dentro de una ley. 5. ¿En qué legislación se encuentran regulados los contratos típicos? 6. ¿En qué consiste la característica de los contratos intuito personae? Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.